Vamos a hablar un poquito de lo que es faringe hoy. Ahí se le mueve la diapositiva a todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es anatomía y fisiología, una de las grandes complicaciones que es la faringitis y los tipos de faringitis, y a grosso modo un poquito de glándulas salivales. ¿Sí? Bueno, la faringe. La faringe, como ustedes saben, es un conducto de un músculo membranoso que va desde la base del cráneo, un segundo, que va desde lo que es la base del cráneo, ¿sí? Y va hasta lo que es el borde inferior del cricoides, el que está por delante, donde se continúa a lo que es el esófago, ¿sí? Por esta zona. Entonces, nosotros sabemos que la faringe está dividida en tres zonas: nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. ¿Sí? Para que lo vean de vuelta, es nasofaringe la parte de arriba, la parte del medio es orofaringe, que es la parte sobre todo de la boca, y o la laringofaringe o hipofaringe. Normalmente se la conoce como hipofaringe. Nosotros sabemos, ¿sí?, que la nasofaringe va desde la parte de las cuanas, que es el final de la fosa nasal, ¿sí?, desde ahí hasta lo que es el velo del paladar, ¿sí? El paladar duro está por encima. Nosotros lo que vemos normalmente en lo que es la nasofaringe es ver el cábulo. Nosotros lo que más tenemos que utilizar en esta zona es que el cábulo esté libre, que es lo que van a ver en la imagen de acá, esto es el cábulo, esta es una imagen endoscópica, ¿sí?, de una fosa nasal derecha. Esta es el cábulo, la coana, y esto es el rodete tubario, ¿sí?, o la entrada a lo que vendría a ser la trompa de Eustaquio. Yo le había explicado una vez en lo que era otitis, la mayoría de los chicos tienen la trompa más horizontal, por ende, por acá entra todo el moco y hace muchas otitis. ¿Sí? Esta es la trompa, el rodete tubario. ¿Cómo se llama este pliegue? Es el pliegue salpingo-faríngeo. ¿Sí? Y el pliegue salpingo-palatino, que es el que está por debajo de acá, que es el que da forma al pliegue de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Después tenemos, acá puede estar también muchas veces una estructura que se llama adenoides. Las adenoides son estructuras glándulas amigdalinas que tienen los chicos normalmente de hasta los 15 años. Son estructuras que pueden encontrarlas si ustedes hacen un rino o piden una radiografía de cábulo. En la orofaringe va desde el paladar hasta el hueso hioides. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Es las amígdalas palatinas, los arcos palatinos, la base de la lengua con la valécula y la pared posterior de la faringe. ¿Sí? Sobre todo lo que es orofaringe, chicos, ustedes tienen siempre que ver los pilares. Los pilares anteriores, el velo del paladar, la úvula, ¿sí?, la base de la lengua, la pared posterior y la valécula, normalmente no la van a ver en algunos pacientes, en otros sí. ¿Sí? Pero si ven, por ejemplo, esto sí es importante, por ejemplo, que sepan, es el grado de clasificación de obstrucción que puede tener por la amígdala. La amígdala normalmente nosotros la clasificamos de acuerdo a distintos tipos de estadios. El estadio 1 ocupa menos del 25% de la luz, el estadio 2 que está entre 25 y 50, que es el que vemos acá al lado, el estadio 3, que es mayor a 50 hasta 75, está casi en contacto con lo que es la úvula, y miren lo que es el estadio 4. El estadio 4 ya es mayor a 75 y vemos que muchas veces puede llegar a contactar entre ellas, pero tocan siempre la úvula, ¿sí? Son amígdalas muy grandes que a un paciente, ya sea niño o adulto, le pueden generar muchas veces síntomas obstructivos. ¿Nosotros qué tipo de amígdalas tenemos? La pediculada. Las pediculadas son este tipo, lo que está acá y lo que ven en esta foto. Y la encastada o encastillada es la que está normalmente oculta por el pilar amigdalino, que es esta parte de acá delante. ¿Sí? Ese tipo de amígdalas, muchas veces cuando uno va a querer operarlo, es más difícil de sacarlo. ¿Sí? ¿Cómo está formada la amígdala? Tiene una cápsula, que es lo que lo envuelve, que es lo que ven acá. ¿Sí? Que normalmente ahí están los órganos linfoides, ¿sí? Y tiene tabiques. Tiene todos estos tabiques fibrosos que ustedes ven acá, son los tabiques amigdalinos. La amígdala, por dentro, tiene criptas que no son uniformes, son reticuladas, ¿sí? Y no tiene una falta de la membrana basal. Y lo más importante también es que entre la amígdala y el pilar se produce lo que se llama el espacio periamigdalino, ¿sí?, que está conformado por la cápsula y el músculo constrictor faríngeo. Eso sí puede ser pregunta de examen muchas veces. El espacio periamigdalino está conformado por la cápsula, es esto, ¿sí?, y el músculo constrictor faríngeo. Es un espacio virtual. Normalmente, cuando alguien hace un absceso periamigdalino, la colección se genera en ese lugar, ¿sí? Y está irrigada por la arteria palatina ascendente y la ascendente y la descendente, y la lingual dorsal. La hipofaringe, ¿sí?, se extiende desde el hioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sí? Normalmente en esta zona, ¿qué complicaciones podemos llegar a tener? A veces se ven tumores como también abscesos en lo que es la hipofaringe. Son raros, sí, pero bueno, normalmente uno lo puede llegar a tener. ¿Qué músculo tiene la faringe? Son los conductores superiores, medio e inferiores, y también están conformados por lo que es el estilofaringeo, el salpingofaringeo y el palatofaringeo. El salpingofaringeo es el que yo le decía que conforma el rodete tubario, que vendría a ser la trompa de Eustaquio. La mucosa de la faringe está constituida por dos epitelios. Esta es una típica pregunta de examen. ¿Cómo está constituido el epitelio de la faringe? Es cilindro estratificado ciliado, ¿sí? Sobre todo el de la fosa nasal y el velo del paladar. Y escamoso estratificado no queratinizado es el de la cavidad oral y el del esófago, ¿sí? No sé si están anotando esa parte. De ahí tenemos lo que es el tejido linfático, que normalmente todos nosotros lo conocemos como el anillo de Weldeyer. El anillo de Weldeyer está conformado por lo que es adenoides, que eran las que están arriba en el cábum, las amígdalas tubarias, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, que es la que vienen en la foto, que es lo que ven en esta fotito acá. Adenoides, lo que es cábum, las amígdalas palatinas, las tubarias ahí arriba también, y las amígdalas linguales. La irrigación, normalmente, de esto son tres arterias: la arteria faríngea descendente, la palatina ascendente y la dorsal
lingual, ¿sí? La inervación nosotros vamos a tener una inervación motora, que está dada por el nervio glosofaríngeo vago, que inerva todo menos el velo del paladar, que está inervado por el maxilar inferior, y la parte sensitiva está dada por los mismos pares craneales, ¿sí? Pero acuérdense de eso. Pregunta de examen. ¿Qué inervación tenemos? La faringe, nervio glosofaríngeo vago, ¿sí? Todo eso menos, todo está inervado menos el velo del paladar, ¿sí? El velo del paladar está dado por el maxilar inferior, ¿sí? Que es el trigémino. La fisiología de la faringe, bueno, creo que es muy fácil porque nos damos cuenta, sabemos que tiene una función que es respiratoria y ventilatoria, ¿sí? Deglutoria, fonatoria, que está dado por el velo del paladar, y inmunológica. Sabemos que tenemos el anillo de Wendeler que tiene las amígdalas, que lo que se encargan es de protección, ¿sí? Si una de esas alteraciones, si una de esas partes de la fisiología se produce una alteración, ¿qué complicaciones nosotros podemos llegar a tener? ¿Qué cuadros clínicos? Apnea, tos, paciente que está ahogando, aspiraciones, disfagia, polinofagia, la voz nasal, alteraciones en la voz, todo eso se encarga de lo que es la faringe, ¿sí? Entonces, si se altera alguno de estos 4 ítems, ustedes saben que pueden llegar a tener alguno de estos síntomas, el paciente viene y dice, "Che, siento esto". Entonces tienen que buscar siempre un poco lo que es la parte de la faringe, cualquier guardia o lo que hagan, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo que es muy común hoy en día, sobre todo con el tema del cambio climático y los chicos, todo, son las faringitis. Creo que es uno de los grandes motivos de consulta hoy en la guardia. Y bueno, con el COVID, post-COVID, gripe A, no gripe A, cambios estacionales, todo, se ve muchísimo. Y se caracteriza principalmente por la inflamación de la mucosa, ¿sí? La mucosa está tumefacta y hay mucho enrojecimiento. El paciente normalmente viene y dice, me duele mucho la garganta. Entonces ponen un bajaremo y van a ver que está todo colorado, ¿sí? Y cuando afecta a las amígdalas, y es que tienen las amígdalas, no se las operaron, ustedes saben que puede dar faringoamigdalitis. Entonces, nosotros normalmente, ¿cómo las dividimos? En agudas y crónicas, y las agudas se dividen en superficiales y profundas. Vamos a ir viendo una por una, así un poco generales. Las agudas superficiales tenemos la que es eritematosa. Principalmente, para mí esta es una de las que más vamos a ver en una guardia, ya sea de otorrino, pediátrica, clínica, cualquier cosa, está dada porque es por el cambio estacional, ¿sí? Se llama la faringitis de la gripe. Principalmente se produce por virus. Tenemos el rinovirus, el Coxsackie o la influenza, ¿sí? ¿Cómo viene el paciente? Tiene un malestar general, tiene disfagia, tiene tos, tiene cefalea, mialgia, tiene todo. Pero principalmente, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de esto? Es poner un bajalengua, un fronto o una linterna y ver esto. Vamos, van a ver acá que estos son los pilares amigdalinos, ¿sí? Y miren lo que está la una. Miren el cambio de coloración que tiene el velo del paladar con respecto a lo que son los pilares y la pared posterior también de la faringe, ¿sí? Esta es la base de la lengua. Eso es típico de este tipo de faringomielitis. ¿Qué complicaciones pueden llegar a tener? Una bronquitis, y muchas veces el tratamiento acá está en duda, depende de qué médico lo dé. Algunos no le dan nada, le dan reposo, le dan gárgaras, otros bicarbonatos, otros vitamínicos. Nosotros normalmente, por las dudas, para evitar complicaciones, preferimos dar antibióticos. A pesar de que uno diga, bueno, es viral, pero preferimos dar antibióticos, ¿sí? Porque la idea es tratar de prevenirle esto y alguna analgesia, que se inflame. Porque si el paciente viene a los 3 días y dice, no puedo comer, y se complica y no nos sirve. Después tenemos lo que es la faringoamigdalitis e tema de ocultasia, ¿sí? Quiero que vean primero esta foto. La foto que ven acá, ven dos amígdalas, si más o menos calcularían qué grado es un grado 2, 3, más tirando un 3, ¿sí? Ven que están casi en contacto con la gula y ven esto que es característico, ¿sí? Al examen físico, ¿qué van a ver? Las amígdalas están con mucho exudado purulento, con puntillado, ¿sí? Están muy rojas. Esto se da por el estreptococo beta hemolítico. El paciente normalmente consulta porque tiene mucho dolor, salen esos tratamientos y no mejoran, ¿sí? ¿Qué es lo que van a pedirle a este paciente? Un cultivo de fauces, un test rápido. El test rápido, en el momento nos dice si es positivo o negativo, y si es positivo, ¿qué hacemos? Un tratamiento con amoxicilina, polidías o penicilina G-benzatínica intramuscular. Honestamente, para mí tienen que arrancar con amoxicilina, porque ponerle penicilina G-benzatínica a cualquier ser humano, la verdad que le duele el culo de una manera impresionante, y hace una tortura a cualquier persona. Esa es mi opinión. Yo prefiero que 1000 veces traten de arrancar con un antibiótico bioral y traten de ver si con eso mejora. Si no mejora, van a un poquito más. Después tenemos la faringoamigdalitis, seguimos en las agudas superficiales, la pseudomembranosa, ¿sí? Que yo, por lo menos en lo que estuve en los guardias, nunca vi esto, pero dicen que se puede ver que está ocasionado por la difteria, ¿sí? ¿Cómo se produce esto? Hay un contacto a través del contacto cutáneo y empieza, un paciente que está inmunocomprometido o hay una baja de defensas, empieza con esto, ¿sí? ¿Y qué es lo característico? El paciente tiene obstrucción de vía aérea, tiene disfagia o hidrofagia, ¿sí? Y si está muy complicado, es otro tipo de situación donde hay que internar. Pero el examen físico, si ustedes preguntan a paciente del sexo masculino, en el examen físico de fauces se ve una pseudomembrana blanca, nacarada, de un solo lado, porque normalmente primero afecta a un solo lado. Ustedes saben que es una faringoamigdalitis pseudomembranosa. Y si me llegan a preguntar cuál es el causante, la difteria, ¿sí? Entonces, una placa pseudomembranosa en una de las amígdalas en un solo lado es faringoamigdalitis pseudomembranosa y el causante es la difteria, ¿sí? A esto se toma muestra de cultivo, todo, pero bueno, el tratamiento es antibiótico, anestesia hay que darle la penicilina, ¿sí? Y si vemos que no mejora, se interna y tratamos de hacerle un corticoide para que también desinflame un poco lo que es la vía aérea. También otra foto, esta no tiene la misma calidad, pero vemos que esta es una complicación ya un poco más, o sea, es más bajo el cuadro, ¿ven? Otra complicación de las pseudomembranosas es la candidiasis, ¿sí?
Pero la candidiasis tiene otra clínica, que es lo que van a ver cuando ven con el baja lengua, que es un puntillado blanquecino. ¿Sí? Puntillado blanquecino, lo que es base de lengua, paladar y todo lo que es los pilares amiavenos, ustedes ya saben que están hablando de candidiasis. ¿Sí? Es típico. Esto sí es mucho, y normalmente te lo deben conocer con la sección faringe del esófago, es el famoso mugueto. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un hisopado, pero el tratamiento es local. Dan vitaminas y buches con bicarbonato de sodio. ¿Sí? El ketoconazol, la verdad que no lo damos así nomás, lo damos en ediciones muy extendidas, digamos. Normalmente con los buches y la vitamina y la nicotina andan muy, muy bien. ¿Sí? Hay que tener cuidado, que no tengan contacto con otras personas, que por favor traten de sus propios cubiertos, tenedores, vaso, todo. ¿Sí? Otra superficial pseudomelanosa es neumocócica. ¿Sí? No es muy común, la verdad que se las paso porque esto no tiene sentido que la sepa. Después tenemos de las superficiales, tenemos la úlcera necrótica, que es la de Tau-Vincent. ¿Sí? La etiología es el Fusobacterium. Estos pacientes, honestamente, son pacientes que tienen tienen lo que es las piezas dentarias, están inmunocomprometidos para llegar a un punto de hacer una necrosis. Ya, la verdad que son pacientes que hay que estudiarlo, a ver si hay un compromiso de lo que es el sistema inmunológico. ¿Sí? La clínica normalmente tiene muchísimo dolor. Nosotros, por lo menos, lo vimos acá, tiene mucha adenopatía, sobre todo lo que es submandibular, tiene unos ganglios muy grandes. ¿Sí? El tratamiento es, tienen que hacer gárgaras, antisépticos, hay que dar tópicos en la úlcera, pero son pacientes que los controlamos cada 24 o 48 horas. ¿Sí? El tema es ver que también el paciente cumpla, porque normalmente son gente que no está en situaciones socioeconómicas y no entienden muy bien los grados de complicaciones que puede llevar a una necrosis en esta zona. Porque si ustedes saben, atrás de esto, nosotros tenemos por acá, en esta foto, acá, pasa un paquete bajo el oso de la carótida. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos lo que es la faringomielitis, la superficial vesiculosa. ¿Sí? Estos son normalmente es una gingivotomatitis herpética. La clínica tiene mucho dolor. ¿Sí? Y se acompaña de otras cosas. También tiene diarrea, astenia, microvesículas, ¿sí? Que se van rompiendo entre los 2 o 4 días. Y van a ver que también en lo que es mano, pie y boca tienen estas ampollitas. ¿Sí? Al examen físico tienen esas perlas que se ven ahí. Y el tratamiento es gárgaras, dieta y le damos analgésicos. Y algunos médicos dan aciclovir. El tema es ir controlándolo y ver si en 7 días evoluciona mejor o no. Después tenemos las secundarias, ¿sí? Principalmente cuando ustedes digan paciente con lengua inflamada, tienen que pensar, ¿sí? En lo que es la escalatina. ¿Cuál es el causante? El Streptococcus pyogenes, ¿sí? Van a ver esto y saben que puede ser esto. Normalmente esto no pregunta en el examen, por eso se lo voy pasando un poquito más rápido. La mononucleosis, saben que es el virus de este bar. Normalmente el paciente viene brotado, pero tiene mucho dolor en la boca, mucha artifacia, pero también tiene algo que es muy característico, que es la adenomegalia. Tiene muchos cambios, ya sean submaxilares, cervicales y en otras partes del cuerpo. La mononucleosis es un tratamiento que normalmente tiene que hacer reposo, 7 a 15 días, y con eso no harían. Normalmente le damos paracetamol y nada más. Después tenemos lo que es la faringitis profunda. Esto sí es común, porque normalmente en la guardia puede llegar un paciente y pensamos que es una faringitis, pero puede ser lo que yo decía más o menos, es el flemón o el absceso periamigalino retrofaringeo o laterofaringeo. El periamigalino, que es el más común para nosotros, es cuando se produce una infección entre la cápsula y el músculo. ¿Sí? Entonces ahí se acumula normalmente pus. ¿Sí? Esto es secundario a una amigdalitis o una faringitis, que no tuvo una buena evolución. Entonces, ¿qué es lo característico? El paciente viene y dice, tengo adenopatia, y van a ver que hay un desplazamiento de la amígdala y un desplazamiento de la úvula. Eso es característico del periamigalino. ¿Sí? Tiene la voz natural, tiene hipertermia, pero hay algo que tiene que se llama trismo o trismus, ¿sí? Que es la irritación del músculo pterigoides. El paciente que dice, no puedo abrir la boca por completo, ¿sí? Entonces, sospechen siempre de un periamigalino cuando tengan trismus también, ¿sí? El tratamiento normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tiramos lidocaína en la boca, eso hace que se duerma un poco y punzamos. Punzamos y vemos si viene colección. Si viene colección, por ahí hay algunos que lo que hacemos es agarramos un bisturí con el mango y le cortamos ahí, si en este lugar. Uno corta acá entre lo que es la cápsula, el pilar, y empieza a abrir topus. El paciente a las horas se siente mucho mejor. Le damos un antibiótico por boca y un corticoide intramuscular. A las 48 horas siempre hay que ir controlándolo. ¿Sí? Si vemos que no mejora con todo eso, directamente se interna, se lo den al quirófano y se hace un 48 horas de tratamiento endovenoso. ¿Sí? Pero acuérdense, desplazamiento de amígdala, desplazamiento de úvula, abombamiento del pilar, que es esto, célula natural y trismus, es lemón periamigalino sí o sí. Esta es una imagen de una tomografía y cómo se ve. Este es el espacio aéreo y vean cómo desplaza. Esta es la amígdala y ven todo eso cómo se acumula todo este líquido acá. Entonces todo este desplazamiento es pus. ¿Sí? Normalmente lo que decía pulsamos entre lo que es el pilar y la cápsula, o con el bisturí, y lo que vamos a tener es pus. Después tenemos lo que es el absceso retrofaringeo. El retrofaringeo principalmente se da por traumas en las laringoscopías. ¿Sí? Cuando estén aprendiendo a intubar o ya intuben lo que hagan, siempre tengan cuidado con lo que es la pared posterior de la faringe. Porque uno cuando roza con el laringo, cuando roza la pared posterior, puede tocar un poco la pared y lo que se produce es la acumulación pus en lo que es la parte retrofaringe. Y esto es muy complicado.
¿sí? Hay que tener mucho cuidado, por eso siempre decimos a los anestesistas que tengan cuidado, sobre todo los chicos, porque al tener bocas chicas, lesionan, raspan y empiezan estos problemas. Otro causante también son las prótesis dentales en las personas grandes, pero normalmente, siempre cuando tengan algo así, pregunten si lo operaron antes o no, porque puede ser el principal causante de esto. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Un abultamiento de la pared posterior de la faringe. Van a tener fiebre, dificultad respiratoria, estridor. ¿Por qué? Porque este absceso no solamente se acumula acá, sino empieza a bajar para abajo. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado porque estos pacientes pueden tener disnea, pero lo característico es esto, rigidez de nuca. Entonces, si le ponen el examen, paciente que tiene rigidez de nuca, disnea, esto, todo lo demás, saben que es un retrofaringio. Y si le dicen si el paciente se operó hace 2 meses o un mes, saben otro tip, digamos, de por qué puede ser el causante. El tratamiento normalmente se interna. Este paciente se interna por las complicaciones que puede haber. Y se hace una función de drenaje para ver que no quede pus ahí dentro, ¿sí? Y siempre pidan una tomografía de cuello y van a ver esto. Miren todo lo que es. Una consulta. Sí. ¿Estas son complicaciones de la faringoamigdalitis? Claro. Ah, genial, perfecto. Acá tenés lo que es la acumulación, digamos, en lo que es. Esta es la pared posterior de la faringe, el absceso, y esta es la vértebra. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Y después tenemos lo que es el flemón, el laterofaringeo, el flemón o absceso laterofaringeo, que principalmente tenemos dos, el pretiloideo o el retroestiloideo. Normalmente, chicos, cuando ustedes tienen uno de estos pacientes, el paciente tiene un desplazamiento, o sea, de lo que es la pared lateral de la faringe, ¿sí? Y en este tipo de casos, normalmente lo que hacemos es internarlo y hacer un drenaje por incisión externa. Tenemos que buscar la línea del esternocleidomastoideo, hacemos una incisión y tratamos de llegar a lo que es el espacio prefaringeo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de flemones de acceso laterofaringeo, sobre todo al parecer, porque el laterofaringeo, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchas chances de llegar a lo que es el mediastino, ¿sí? Entonces podemos llegar a una mediastinitis. Por eso se interna y hay que controlarlo con imágenes y ver la evolución. Si no mejora, se opera, ¿sí? Pero acuérdense, complicación del flemón o del laterofaringeo es la mediastinitis. Y bueno, esta es la amigalectomía. Nosotros, ¿cómo hacemos lo que es la amigalectomía? ¿Sí? Las indicaciones normalmente absolutas son un paciente mayor que tiene alteración del sueño, ¿sí? O un paciente que tiene alteración pulmonar crónica. Normalmente se le dice que le afecta a lo que es, en lo que es la circulación, ¿sí? Y las relativas, bueno, van a variar de acuerdo. Pacientes que presentan un episodio o 2 episodios de periamigralino, siempre, pero siempre, se lo cura del flemón, se espera un mes y se lo saca. Porque normalmente siempre tienen la severidad de este tipo de patología. Porque ese espacio, esa calidad virtual que yo decía, el espacio periamigralino, ya queda dañada. Entonces, la chance de que haga una faringitis y vuelva a generarse esto es muy normal. Esto es lo que normalmente hacemos nosotros. Nosotros usamos lo que es esta pistola o guillotina, como le decimos, que es el Daniels, ¿sí? Con el dedo traccionamos la amígdala hacia la que es la guillotina y bajamos desde acá y bajo la cuchilla. Y eso corta la amígdala. Y si no, está la otra técnica que es por disección, que es la que ven acá arriba, es una tracción de la amígdala hacia la que es línea media, y uno con un bisturí, que hace un monopolar, un bisturí frío, depende del gusto del médico, va disecando hasta liberarla por completo sin dejar restos amigdalinos. Siempre hay que corroborar que no quede nada de amígdala porque va a seguir enfermándose, va a hacer abscesos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto, los criterios del centro pueden llegar a preguntarle cuáles son. Cuando usted tenga una faringoamigdalitis bacteriana, digan, bueno, ¿cuáles son los criterios del centro? Ustedes ya saben, fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales y exudado amigdalino. Acuérdense, si les preguntan en el examen, tienen que marcar fiebre mayor a 38, ausencia de tos, adenopatías y exudados amigdales. Esos son los criterios del centro, ¿sí? Y la edad también influye, pero principalmente los 4 de la vida. Y bueno, vamos a hablar un poquito así general de lo que es patología de glándulas salivales. Nosotros sabemos que en el cuerpo tenemos, las glándulas salivales están divididas en mayores y menores. Las mayores son 3, las menores son 500. ¿Sí? Pero las mayores son las más importantes que a nosotros nos importan hoy en día, son la parótida, la sublingual y la submaxilar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? La función es mantener la mucosa húmeda, lubricar el alimento, ¿sí? Y es donde normalmente comienza la digestión. La glándula parótida, nosotros sabemos que es una glándula salival, ¿sí? Incluye glándulas submaxilares y sublinguales, ¿sí? Está encerrado dentro de la cápsula facial y comprende el lóbulo superficial, ¿sí? Normalmente, ¿por dónde drena la glándula parótida? Se puede llegar a preguntar, que es el conducto de Tenon, que es el que vemos acá, y va a drenar acá, ¿sí? En algunos pacientes se ve claro, en otros no, es esto, ¿sí? Se abre por detrás del segundo molar superior, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes busquen en la desembocadura de la glándula parótida, es por detrás del segundo molar superior. ¿Y cómo se llama? Conducto de Tenon. Las glándulas submandibulares, que son las que vemos acá, ¿sí? Están ubicadas en lo que es el triángulo bigástrico o el triángulo submandibular, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene? El conducto de Wharton, ¿sí? Que se abre lateral al frenillo del piso de la boca. Van a ver, ahí, ¿sí? Si este es el frenillo, tiene una forma de herradura, ¿sí? En el piso. Hace una forma de herradura y desemboca acá. Esto trae muchas veces lo que van a ver, por el frenillo van a ver dos pelotitas, ¿sí? Que se llaman carúnculas, ¿sí? Las carúnculas es cuando normalmente drenan este tipo de patología y este tipo de glándula, y muchas veces se producen obstrucciones de lo que vendría a ser la sublingual también ahí, ¿sí? Entonces, cuando drenan ahí, y si se infectan, pueden generar lo que es la pseudodenitis. Y si no, hay que ver
¿Cuál es el grado de por qué están obstruidas? Normalmente, cuando se obstruyen, hay que empezar una patología litiásica. Ahora vamos a ver. Cuando se infectan, se llaman cianobacteritis, ¿sí? Y normalmente pueden ser bacterianas y virales, ¿sí? Cuando es bacteriana, van a tener esto. Lo pueden ver en cualquier lado, porque es algo común, ¿sí? Se produce porque hay una contaminación retrógrada desde la cavidad oral hacia los conductos salivales, ¿sí? Y se produce una éstasis de lo que es el flujo salival. El agente causal siempre tiene el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, que son los más comunes y pueden tener anaerobios, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a ver ustedes? Esto, un abombamiento en lo que es esta región, ¿sí? Se pierde el arco mandibular, desaparece, porque van a ver toda esta inflamación. No piensen que es un tumor, porque lo primero van a ver que está caliente, rubicundo, o sea, duele al paciente. Muchas veces esto mejora, ¿sí? Con un tratamiento, mejora con antibióticos y corticoides, pero hay que ver y hay que seguirlo de cerca. ¿Por qué? Porque también va a tener trismus, ¿sí? Porque se inflaman lo que son los músculos maceteros. Entonces, si la paciente no puede abrir, entonces un paciente con cuadro que tiene trismus y no puede abrir la boca, está así, normalmente nosotros los internamos porque tienen que poder comer. Acuérdense, criterio de internación, un cuadro que un paciente que tiene intolerancia oral se tiene que internar, tiene que tratar de hacer que tolere algo para poder darle el alta, ¿sí? Entonces, el tratamiento es un tratamiento antibiótico de amplio espectro, hay que hidratarlo y normalmente se le pone calor para que empiece a desinflamar, ¿sí? También lo que les recomendamos es que vayan después a un odontólogo para mantener una higiene bucal, porque muchas veces hay pacientes que vienen con piezas dentarias mal estado general y son uno de los causantes de este tipo de patología. Y la otra que yo les decía era las obstrucciones de las glándulas salivales, ¿sí? Normalmente se van a producir por esto, por un lito. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Sí? Este es el frenillo lingual. Y acá están las caránculas. Las caránculas es por donde drenan. Pero miren acá. ¿Ven eso blanco? Bueno, eso es un lito. Acá es otro lito que no puede salir. Normalmente el cuerpo los expulsa. Pero hay veces que no. Porque miren este caso de acá. Miren ese lito que tiene la glándula. Esto es quirúrgico. Este tipo de paciente hay que internarlo y sacarle la glándula carótida que está todo ocupado, ¿sí? Pero en este caso, normalmente a veces se le espectra y va viendo. Pero ¿qué es lo que normalmente puede pasar? Si se estudian esos cálculos, el paciente cómo va a ir al consultorio. Tiene hinchado toda la boca, van a ver que la lengua está elevada hacia arriba y van a ver que tiene todo un abombamiento de lo que es submandibular, ¿sí? Lo que hay que ver es si el tratamiento uno lo puede expectar y ver si con antibióticos y corticoides desinflama y lo expulsa de manera sola, o si no, hay que subirlo al quirófano y dilatar el conducto, esa boquita de acá, que ven acá, esta boquita la dilatamos, con dos pincitas se dilatan y sale el cálculo. Pero bueno, después hay que seguirlo, hay que seguir haciendo controles anuales con ecografía, lo que son las glándulas submandibulares, parotes, todo, porque es muy común este tipo de complicaciones. Normalmente la vemos mucho en mujeres. Se ve bastante, pero no es que tiene grandes complicaciones, pero pueden estar, ¿sí? No sé si les quedó alguna pregunta. Sí, a mí me quedó una pregunta ayer de traqueostomía. Decía de las indicaciones, una era que era enfisema subcutáneo, pero busqué y no encontré por qué es una indicación, porque la mayoría de las veces aparece como complicación. Espera, indicación, enfisema subcutáneo. No, perdón. Indicación de traqueostomía cuando hay enfisema subcutáneo, y busqué y la mayoría de las veces aparecía como complicación, no Claro, indicación. no, capaz que te lo dijeron mal, pero en realidad la complicación es el enfisema subcutáneo, ¿sí? Dale, Pero no es, buenísimo. no es indicación, es complicación, también lo que vos decís, es complicación. Porque Dale, normalmente el gracias. enfisema subcutáneo se produce cuando uno hace la incisión en piel, llega a la tráquea, y entre lo que es piel y tráquea, el músculo, queda aire, ¿entendés? Entonces, al quedar aire entre ese espacio, se llena de aire, y ahí esa es una de las complicaciones. Eso a veces pasa cuando no hacen los puntos entre lo que es la tráquea y la piel, ¿me entendés? Buenísimo. Gracias. No, nada. ¿Alguno más que tenga alguna duda? Yo tengo una pregunta con el examen. ¿Cuántas preguntas choice son? No tengo idea. No te miento, no tengo idea. Es todo choice, ¿no? Que yo sepa, creo que sí. No, nunca tuve ningún examen de acá. Ok, ¿a quién le podríamos preguntar para saber? Cuando vengan a la consulta. Dale. ¿Mañana hay que ir? ¿Cómo? ¿Mañana hay que ir? No tengo idea qué dijeron. Yo solo de clase. Esa Pero, parte. ¿Cómo? En el cronograma decía el jueves. pero Claro, nos dijeron algo de una clase, no sé qué sé yo. Solo Parece que mañana es si virtual. no me equivoco. Ok, Pero por las dudas, pregunten. Solo tengo mucha idea de esa parte. dale. Además, la clase nomás. Bueno, chicos. Dale. Cualquier duda, si quieren, el jueves, yo estoy en el consultorio de la guardia, si quieren, y sacamos dudas de lo que tengan, de lo que sea. No tengo nada. Perfecto. Perfecto, gracias. Gracias. Chao, chao.